Bueno, en la clase de hoy vamos a empezar a ver el primer tema propiamente de la materia, porque la clase pasada no vimos un tema. Cuestiones administrativas no es un tema, y un lenguaje no es un tema de la materia, simplemente que se los tenemos que dar para que puedan empezar a hacer cosas. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar un poquito de complejidad computacional, pero antes, sí, algunos recordatorios varios. El primero, bueno, ver el video de uso de Slack, ese que ya les pasé, también por Slack. Recordar instalar Linux, aprovechar ahora que todavía la materia no se puso intensa, eso por otro lado. Después también les recuerdo que está RPL, se inscribieron al curso de RPL solamente 5 o 6 alumnos, fue como, bueno, está bien. O sea, todavía no tienen muchas cosas para hacer, me resultó raro nada más que no se inscriban. No es obligatorio para nada. Si no quieren hacer ejercicio de la guía, todo bien. O sea, si no quieren hacer ejercicios y ver que funcionan o no, lo que fue. Pero bueno, se los recuerdo poco de cosas en caso de que lo hayan olvidado. ¿Y qué más? Ah, bueno, y que completen el formulario de inicio. Porque un cuarto de la gente que está en la materia todavía no completó el formulario de inicio. Y les aviso, el que no completa el formulario de inicio no puede mandar entregas. Directamente, no puede mandar entregas. Sí, Joaquín. Tengo una consulta sobre eso. O sea, yo lo completé creo que 2 veces. O sea, porque lo había completado, después no sabía si lo había completado o no. Pero cuando entro al form, me sigue apareciendo como para completar de nuevo, no es que se cierra. Porque no tiene para... Ok, no, listo. no, eso no te preocupes. O Listo, sea, si listo. lo completaron una vez, ya está. Yo igual probablemente mañana mande un mail recordándole a la gente que no está inscripta, tengo que ir a buscar los mails en el SIO, es un bajón. Por eso nosotros le decimos, por favor, completenlo, porque si no me hacen tener un montón de trabajo para recordárselo. Porque de vuelta, después van a decir, che, no puedo mandar mis entregas, y va a ser, ¿completaste el formulario de inicio? No. Bueno, entonces si no, en el sistema nuestro no los reconoce. En cuanto lo completan, el sistema los reconoce. Bueno, y bueno, como otro recordatorio, lo que les comenté la clase pasada, que es que si ustedes van al calendario, o sea, donde está el calendario detallado, con qué se ve cada clase, si ustedes se fijan en cada tema, puede ser práctica, pero en general la gran mayoría están en la parte teórica, porque pues la práctica es práctica sobre lo teórico. O sea, pueden ver que hay links. Bueno, si van al link, cada uno de estos son videos resúmenes de cada uno de estos subtemas o lo que fuere. Eso para quien le interese. Después probablemente antes del primer parcito se los recuerde, porque después dicen que no sabían que existían. Por eso lo decimos varias veces. Pero bueno, lo mismo con RPL. Hay gente que se entera 3 semanas antes del final de la cursa que existe RPL y dicen, che, me lo pudieron haber dicho. No se acuerdan que al principio del cuatrimestre, las primeras clases se los insistimos. Pues ya está, yo no voy a estar a mitad de cuatrimestre recordándoselos. Entonces, yo les recomiendo que mínimo, o sea, yo les recomiendo que se inscriban al curso en RPL, aunque no lo vayan a usar. Si no lo usan, bueno, ya está. Pero si lo quieren usar, después tienen que andar. Yo estoy ahora pendiente de si hay inscripciones. Ya dentro de 2 semanas me van a tener que andar pidiendo, che, Martín, me podés agregar, qué sé yo. Y ahí sí, bueno, a pedido lo hago cuando tengo tiempo. Así que bueno, dicho eso, antes de empezar, vamos a hacer un muy breve repaso de recursividad para volver a estar todos a tono, ¿sí? Que lo que les tengo que preguntar a ustedes es, bueno, ¿qué tiene que tener sí o sí un algoritmo recursivo? Un caso base. Bien, tiene que tener un caso base, ¿y qué más? Y después la llamada a la propia función, digamos, Bien, ya tenemos que tener. hasta que se resuelva. Perfecto, entonces tenemos, lo más importante es que tenemos una función que se llama a sí misma, que lo primero que tiene que tener es el caso base. Puede ser más de uno, y donde esos casos cortan con la recursividad, ¿sí? Y después, en el resto, bueno, hay una función que se está llamando a sí misma, eso es lo que la hace recursiva, ¿sí? O sea, depende de sí misma, donde no necesariamente hay un solo llamado recursivo, pueden haber varios, pueden haber K llamados recursivos y está todo bien. Sí, entonces lo primero que vamos a tener es el caso base, ese es el término en general
Perdón, el curso se llama Algoritmos y Programación 2. Sí, es probable que todavía tenga el nombre viejo. Sí. Ahora que me lo mencionás, me voy a acordar de cambiarlo. Y por este cuatrimestre le voy a poner los 2 nombres. Entonces, por un lado tenemos el caso base. ¿Sí? Ese es el término más técnico. A mí me gusta llamarlo de otra forma, que es el caso o conocido o trivial. ¿A qué me refiero con trivial? A no tengo que pensar para saber cuál es la respuesta. Porque a veces dicen, no, bueno, y el caso base, si me quedan 5 elementos, me fijo cuál de todos los elementos. No, eso hay que pensar. No. Yo quiero que el caso base sea un caso donde sea obvio, que te pregunten y ya sabes cuál es la respuesta. ¿Sí? Que en general, muchas veces, y esto lo vamos a ver incluso, no sé si hoy o en las clases que vienen, el caso base muchas veces depende del problema, no depende del algoritmo particular con el que estoy implementando esto. Eso es lo más usual. Hay excepciones, pero es lo más usual y creo que ningún ejemplo de esta materia se me escapa. Entonces, lo importante es, cuanto más sencillo sea el caso base, menos tenemos que trabajar. Porque si no, el problema es que tenemos que considerar todos los escenarios diferentes de cosas sencillas que estamos considerando en el caso base. Decimos, bueno, cuando nos quedan 5, ¿y qué pasa cuando tenemos 4? No solamente porque tal vez el problema inició con 4 elementos, sino también porque posiblemente por otra ramificación en la recursividad llegó a 4. ¿Sí? Eso ya lo vamos a ir viendo. Pero lo importante es eso. El caso base tiene que ser lo más sencillo posible. Si es complicado, en esta materia les aseguro, no va a estar bien. No digo que en la vida no hayan casos base un poco más elaborados, pero seguro en esta materia no va a pasar. Y después, bueno, tenemos el caso general, ¿sí? El caso que después termina llamándose recursivamente, ¿sí? Entonces, en un caso extremadamente general, podemos tener una función recursiva que, pongámosle que recibe un número n int. Acá lo hice en... podría ser cualquier cosa, ¿sí? No tiene por qué ser un demo. Que devuelve un tipo. Si yo acá lo empiezo a escribir un poquito en Go, nada más para que se vayan familiarizando un poquito más con el lenguaje. Si estoy en el caso base, devuelvo el valor del caso base y bueno, después el resto lo tenemos en el caso general. Acá yo empiezo a bajar un poco de línea respecto a cómo queremos que se escriba el código, también para que el código sea lo más claro posible y no llenar de if adentro de otro if adentro de otro if en casos innecesarios. Así que hasta acá. ¿Estamos bien con qué necesita tener un algoritmo recursivo? Sí. Más allá de que resuelve. ¿Sí? Bien. Entonces, primer caso. Calcular el factorial del número. La definición de un factorial es una definición recursiva de por sí. ¿Sí? Definimos que el factorial, n factorial es 1 si n vale 0. Si alguien quiere decir si n vale 0 o 1, es lo mismo. ¿Sí? Completamente lo mismo. O n por n menos 1 factorial en otro caso. ¿Sí? Esto es probablemente que sea el primer ejemplo que hayan visto en Algoritmos 1, esa es la verdad, o es lo que me imagino, yo que si no fue el primero fue el segundo ejemplo. Y hasta es posible que antes de haberlo visto con recursividad lo hayan resuelto de forma iterativa, o sea, con un for. No es un problema muy complicado de resolver, ¿sí? Pero bueno, si esto lo pasamos a una función, si cambiamos esta definición recursiva por esta función, un segundito que cierro Slack, porque están haciendo preguntas de otra materia. Entonces, tenemos el factorial de n es igual a 1 si n vale 0 y n por el, de vuelta, la llamada recursiva con n menos 1 en otro caso. Listo que... Por favor, gente, traten de meterse con el mail de FIUA porque si no estoy todo el tiempo aceptando gente. Entonces, si esto lo escribo en código, directamente podemos hacerlo así. De vuelta, si alguien dice n igual a 0 or n igual a 1 para el caso base, está todo perfecto. No, yo lo escribo así, para mí es más simple tener uno solo, pero no es que la otra esté mal. ¿Sí? Entonces, este es el primer caso de una función recursiva. ¿Sí? Que lo primero que tenemos que tener cuidado es, si yo pongo mal el caso base, pueden haber varios problemas. Lo que a ustedes seguramente les haya pasado es que el problema con el que se han topado es que tira Stack Overflow, ¿sí? Que es, tengo mal definido cómo terminaría siendo mi ciclo, de alguna manera, no corto en ningún momento, no logro cortar, y termino en un Stack Overflow. El que no haya programado un algoritmo recursivo y no haya terminado en un Stack Overflow es que nunca programó en su vida.
Esa es la verdad. Entonces, eso a todos nos ha pasado. Y está bien que pase, son cosas que pasan. Obviamente hay que aprender a no caer en esas cosas. En esta materia puede ser que caigan en otras cosas. También, a ver, un Stack Overflow es una piña en la cara, van a tener otros tipos de piñas en la cara dependiendo del problema con el que estemos trabajando. ¿Sí? Hasta acá, ¿estamos bien? Estoy tratando de ir con pies de plomo por cualquier cosa para ir refrescando cosas. ¿Sí? Si alguien tiene alguna duda, por favor. Sí. O no sé si eso fue una pregunta o no. Bueno. Sí, Joaquín. Disculpa, para recordar bien, lo del Stack Overflow era cuando se llama infinitamente. Pongámosle No es forma, infinitamente, entre ¿sí? comillas. Ok. O sea, sería, si describimos esto como un ciclo, tendremos un ciclo infinito, ese es un caso, ¿sí? En el caso de recursividad, bueno, no tener un buen No, caso base. nunca se resolvería, pero bueno, se Sí, no es el llamaría único así. caso en el que Ok. podemos tener un Stack Overflow, pero es el caso más usual al nivel en el que están ustedes. Puede pasar que tengan un Stack Overflow en el caso de que tenga muchas llamadas recursivas, pero que estén bien, porque el volumen de datos con el que estoy trabajando es muy grande y pasa. Que bueno, eso en general se puede llegar a corregir, eso les puede llegar a pasar en el TP3, y no es algo grave, se corrige nada más, no es que esté mal el código, pero digo, no es el único caso. También puede ser porque tengo llamadas recursivas y en cada llamada recursiva pido, no sé, un mega, pido un arreglo de millones de elementos y se te empiezan a acumular esos llamados recursivos. Y tal vez tenés bien el caso base, pero decís, tal vez tenemos que usar mejor la memoria. ¿Sí? No, lo que quiero decir acá es muy probable que hasta ahora ese sea el único caso, pero no es el único caso. Stack Overflow significa se me llenó el stack. Nosotros tenemos dos tipos de memorias. Esto lo van a ver bien especialmente en Orga también. Hoy en día también está un poquito más abajo en fundamentos. Ustedes quedan medio en el medio, en el limbo, con el cambio de plan, pero tenemos dos tipos de memorias. Tenemos el stack, que es donde viven las variables, donde viven las definiciones de funciones, etcétera, que es donde se apilan todo eso toda la memoria ahí se está apilando, es de fácil acceso, pero a cambio no podemos redimensionar nada, porque como todas las cosas están una al lado de la otra, no puedo cambiar algo de tamaño. Para eso está el otro tipo de memoria, que se llama memoria dinámica, que es el heap, ¿sí? Que permite generar redimensiones y otras cosas más, ¿sí? Que de vuelta, eso antes lo veíamos acá, ahora ya no. Go se encarga automáticamente de saber dónde tiene que ir cada cosa, principalmente para no generar stack overflows, ¿sí? Entre otras cosas más. Es decir, ok, no, esto se ocupa tanta memoria, lo voy a mandar al heap, porque si no, vamos a llenar la memoria, el stack que es muy chico, porque está pensado para ser chico. Es eso, más que nada. ¿Sí? Perdón me extendí un poquito más, pero dado que para que quede un poquito más alineado, me parece que valía la pena hacer la aclaración. Ok. Entonces, otro ejemplo, perdón que acá debería poner las llaves, pero siempre me olvido de agregarlas, ¿sí? El otro ejemplo sería la sucesión de Fibonacci. Para quien no la conozca, no la recuerde o lo que fuere, sucesión de Fibonacci dice, ok, la sucesión vale 1 para los primeros dos elementos de la sucesión y después vale la suma de los dos anteriores para cada elemento, ¿sí? Entonces, para el enésimo elemento de la sucesión de Fibonacci es el número de Fibonacci anterior más el anterior a ese, con un caso base acá. Esto, ¿sí? Se escribe así. ¿Sí? O sea, simplemente, de vuelta, este if se puede escribir de muchas otras formas, no es relevante, lo único que importa es el resultado. ¿Sí? Y acá siempre me olvido, y acá pongo un por, debería ser un más. Ahora voy a corregirlo, ¿sí? Pero primero tengo que mostrar el meme, porque si no muestro el meme primero, me spoileo yo solo. Ahí está, listo, ya no me voy a olvidar nunca más. Entonces, ¿qué pasa? Esto de acá es fácil de escribir. Uno va, lo lee y es como, sí, la definición de esta función pasó este código, es medio lo mismo. ¿Cuál es el problema que tienen aquellos que lo hayan hecho en algoritmos 1 y que lo haya ejecutado? Que está continuamente buscando resultados que ya encontró en uno anterior.
Bien. Juan Martín, también. Uy, Sí, iba a decir eso, que pueden calcular hasta muy pocos valores. Hasta, no sé si es el Fibonacci del 30 y algo o algo así, ya después no, ya ves, ¿no? ok. Muchísimo. Se te escucha medio como el ojete, pero medio lo que dijiste es, para muy pocos valores ya tarda un montón, ya para después de 30, ya para después de 30 es medio inutilizable. Y es cierto, vamos a hablar un poquito de eso. ¿Qué significa que algo tarde o algo no tarde? ¿Sí? Porque es medio, el tiempo es relativo, ¿no? La realidad es que esta solución es muy lenta, ¿sí? Y es posible que algunos de ustedes hayan implementado una solución que con un par de fors era mucho más rápida. Bueno, en esta materia vamos a empezar a poder darle un poquito más de análisis a eso, de qué es más rápido, qué es más lento. Ahí voy, Alessio, un segundo. Y el tema es que es un poco la solución a el por qué esto es rápido y el otro es lento, eso lo vamos a ver. Ahora, ¿qué significa esa otra solución con respecto a esta? Eso es algo que lo van a ver en la materia que sigue. Esa es la verdad. Pero no importa. Acá recordamos que esto tardó un montón, ¿sí? Entonces, no todo lo que brilla, en este caso, no todo lo que se lee fácil es oro. Entonces hay que tener cuidado y en esta materia vamos a aprender un poquito de eso. Sí, Alessio. Se me olvidó cuál era una implementación mucho más rápida, pero la habíamos aprendido en Python y era básicamente almacenar no sé qué en una especie de diccionario. Sí, no hay diccionarios acá, no necesitamos diccionarios para eso, no importa, igual la mejor solución para esto la vamos a analizar mejor en la materia que sigue, esa es la verdad. ¿Por qué? Porque implica, a ver, esa solución en realidad es sencilla, por eso la pueden ver incluso en Algoritmos 1, pero tiene algunos conceptos que corresponden a esa otra materia. Entonces está bien para aprender a programar y decir, che, mira, esto es dúo re lento, pero es una función que es fácil de escribir recursiva, y esto es dúo rápido, y es como, sirve muy bien. Después se expande más y se explica más. Es el primer ejemplo de uno de los temas más difíciles de la materia que sigue, de teoría de algoritmos. ¿Sí? Por eso yo tiro estas puntas, pero ya lo vamos mencionando. Entonces, discutamos lo siguiente. Dado un arreglo de n números enteros, obtener el máximo. Primero, digamos, de forma iterativa, ustedes tienen un arreglo, una lista, como sea que lo recuerdan, de números. ¿Cómo iterativamente obtienen el máximo de esa lista? Esto no es una trampa, es un ejercicio de las primeras semanas de Algoritmos 1. Así, alguien me quiere decir cómo pueden hacerlo. Dando elemento por elemento y comparando. Bien, comparando uno por uno a elemento. Ok, entonces nos quedamos con, ¿sí? Depende si está ordenado o no. Ok, vamos a decir que no está ordenado, ¿sí? Es una buena pregunta, por ahora vamos a decir que no. Entonces, muy bien, esa es la forma iterativa. Ya lo tienen todos en la cabeza. Ahora, ¿cómo lo podría hacer yo de forma recursiva? No hay búsqueda binaria porque no sabes ni qué estás buscando. Para búsqueda binaria primero tiene que estar el arreglo ordenado. Acá yo no estoy definiendo que el arreglo esté ordenado. Y segundo, es una búsqueda de un elemento en particular. Yo acá no sé qué estoy buscando. Yo no sé cuál es el máximo. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar de búsqueda binaria en un par de clases, no por ahora. ¿Sí? Con un wrapper, un wrapper simplemente es una función que llama a otra. Pero, entonces, achicando el arreglo. Bien, ¿cómo sería achicando el arreglo? Pongámosle un poquito más de forma a esto. Acceder al siguiente y devolver el mayor. Están diciendo cosas muy ambiguas, donde todo puede estar correcto, todo ser incorrecto. Sí, Juan Martín. Claro, lo que digo sería el máximo entre, por ejemplo, el primer elemento y el resto del arreglo, del segundo en adelante. Perfecto. Eso es una definición recursiva. El máximo de un arreglo de n elementos es el máximo entre el primer elemento y el máximo de todo lo demás. ¿Sí? Eso es una forma de hacerlo. Yo acá lo voy a hacer al revés. Voy a decir que es el máximo entre el último elemento y el máximo de los anteriores. ¿Por qué? Porque al nivel que están ustedes hoy ustedes todavía ni siquiera vieron arreglos. ¿Sí? Entonces me voy a dar algunas licencias, pero no vieron algunas cosas de notaciones sobre arreglos. Entonces, como no las vieron, ¿se puede hacerlo de el 0 más todos los anteriores? Sí se puede, y no en particular
En Go eso no sería un problema. En Python podría ser más un problema, por ejemplo, o costaría más tiempo. Hay otra forma de resolverlo, pero bueno, como en Go no hay problema, simplemente me voy a quedar entre el último y el máximo de los primeros, ¿sí? Entonces, sí, voy a... El máximo de un arreglo, ¿sí? Le pasé el largo, no sé, no es necesario pasar el largo, pero ¿por qué lo paso? Para asegurarme de que no perder gente, porque no hayan visto todavía esto. Si me dicen que ustedes ya lo vieron en la práctica, porque no me acuerdo ahora si la función len ya la vieron, probablemente no pasa nada, ¿sí? Entonces, si el largo del arreglo es un solo elemento, devolvemos ese elemento. ¿Por qué? Porque esta es la solución trivial. ¿Cuál es la solución fácil de cuando cuál es el máximo de un arreglo? Cuando tiene un solo elemento. Si me dice, no, cuando tiene dos elementos me fijo cuál de los dos es más grande. No. Primero, eso no está contemplando el caso del arreglo con un solo elemento. Y segundo, ya estamos pensando mucho. Esa lógica de no, bueno, me fijo los dos, ya lo debería estar haciendo la función de forma recursiva. O sea, en la parte general. ¿Sí? El caso en el que no tengo que pensar es cuando el arreglo tiene un solo elemento. Cuando tiene un solo elemento es ese, el máximo. No hay nada que pensar. Entonces lo devolvemos. Lo que hacemos en el caso general es decir, ok, me quedo con el llamado de la función recursiva con un elemento menos. ¿Sí? Y ya está. Y después lo que voy a hacer es devolver el máximo, ¿sí? O sea, el máximo me refiero a comparación de dos valores, ¿sí? El máximo entre el resultado de la función recursiva con el último elemento, ¿sí? Yo ya le calculé a los primeros n-1, llamado recursivo, y lo comparé con el último. O sea, si para todos menos el último, comparo con el último. Eso se va a estar haciendo de forma recursiva, ¿sí? Una recomendación en general, que a mí me sirve para pensar un poco, cuando están pensando, especialmente ahora que tienen que forzarse todavía a pensar en las funciones recursivas, mi recomendación es, cuando estén haciendo el llamado recursivo, piensen, esta función ya está escrita. Incluso, supongan, hasta pueden ponerle inicialmente otro nombre, si quieren. Entonces, esta función ya está hecha, me devuelve el máximo de un arreglo. Ok, buenísimo. ¿Sí? Como devuelve el máximo de un arreglo, yo sigo escribiendo mi función, que, bueno, es la misma que se está llamando a sí mismo. Joaquín, ¿a qué te referís? ¿En qué parte te perdí? No, entiendo perfecto el caso base y que después vos haces la llamada y como que acortás el array -1 hasta que, bueno, se resuelve. La duda es en la parte del último, el return max. O sea, ahí estás comparando el restante. El restante es el máximo de... Ponele que un arreglo tiene 5 elementos, ¿sí? Sí. Yo llamo a la función de forma recursiva, pero no importa, esta ya está hecha, ¿sí? Con los primeros 4. Supongamos que eso me devuelve 7. Ahora, el máximo de todo el arreglo, hasta el punto en el que yo estoy ahora, es o 7 o el último elemento que yo había sacado de mi consideración. Supongamos que fuera 4, ¿sí? Entonces, el máximo total de todo el arreglo es el máximo con un elemento menos, y ahora fijémonos qué pasa con ese elemento que saqué. Ah, ok. Está ¿Sí? bien. Es como, bueno, entonces compara estas dos cosas. Está bien, está bien. Ok. Todo esto, si alguien no entendió cómo funciona esto, porque después lo vamos a usar para otro ejemplo. Porque hasta ahora, de vuelta, no empecé con los temas de la materia. No importa. Lo importante es que estemos todos más o menos en la misma página para ir a lo que nos compete hoy. ¿Sí? Entonces, nuestra idea va a ser comparar algoritmos. Esto es algo que todavía no creo que hayan hecho mucho. Más o menos puede ser con algunas cosas, con algunos ordenamientos o con algunas búsquedas, pero tal vez lo hicieron de formas medio rudimentarias. ¿Sí? Entonces, ahora le vamos a dar un carácter un poco más teórico a esto. No teórico, más bien una herramienta. Vamos a conseguir una herramienta para esto. Déjenme un segundito, nada más que voy a prender la luz. Bien. Entonces, ¿qué implica que un algoritmo sea mejor que otro? ¿Qué se les ocurre a ustedes? El mejor algoritmo es el que más espacio y tiempo ahorra. Bien. Ok, ahí José dijo
eficiencia. Nicolás dice orden. O sea, no, eso sí es un algoritmo de ordenamiento, supongo. ¿Cuánto tiempo, operaciones, memoria? Ok, bien. Básicamente lo que están diciendo todos de alguna manera es cuánto de recursos estamos usando, ¿sí? Joaquín dice menos memoria, otros dicen menos tiempo, ¿sí? No vamos a meternos, no sé si en eficiencia, o sea, lo que dice José técnicamente es correcto, pero eficiencia también te puede entender sobre si da un buen resultado o no. Acá todo lo que vamos a dar son resultados correctos. No vamos a dar cosas que den aproximados, así que no sería un caso a considerar, pero el término eficiencia es correcto en realidad. Después, Matías dice, ¿qué elegible es? Ahí depende de mis habilidades como programador. No tiene nada que ver con el algoritmo. El algoritmo es la lógica que tiene o sea, dos personas pueden escribir el mismo algoritmo, pero uno ser choto y el otro ser correcto, legible, ¿sí? Después, bueno, pueden haber algoritmos que sean per se más complicados de entender, pero no, va a estar medio alejado de esto. Y la realidad es que si otro algoritmo es mejor en recursos, muy difícilmente no lo elijamos, ¿sí? Hay casos donde sí, pero en general no va a ser caso. Y Juan dice, buenas prácticas. Después, lo mismo. Si somos chotos codeando, puedes escribir el código más rápido y veloz del universo que no va a servir de nada al final del día. Pero eso es otra cuestión, ¿sí? Acá vamos a estar hablando... tenemos un programador esférico en el vacío, como les gusta a los físicos, ¿sí? Perfecto. O sea, que codea, que se le entiende todo. Así que eso no es el tema es el algoritmo per se, que tiene que ver con sus recursos. Bien, los recursos principales de los que nos vamos a estar refiriendo son espacio y tiempo, ¿sí? La realidad es que espacio acá vamos a hacer una pequeña mención, pero el espacio es algo, en general, mucho más fácil de entender, mucho más fácil de medir en general, y es algo que después se va a analizar un poquito más en la materia que sigue. Acá nada más vamos a hacer unas pequeñas menciones y vamos a dar unas pequeñas explicaciones al respecto. En la cual nos vamos a centrar más es, bueno, ¿cuánto tiempo consume? Obviamente, el algoritmo que más nos gusta es el más rápido, ¿sí? Entonces, de estos dos, ¿cuál es el mejor? ¿Búsqueda máximo iterativo o el recursivo? Pues este es el momento en el que no saben nada, así que tírense, ¿eh? Iterativo. Bien, dice interactivo. Otro dice depende. ¿Depende de qué? Sí, depende del tamaño. Todo va a depender del tamaño, pero uno de los dos debería funcionar más rápido que el otro o no. Dependerá siempre de cuál ocupa más espacio que otro y cuál tarda más tiempo que el otro. Claro, bueno, ¿cuál es mi pregunta es, juéguensela, porque ahora todavía no tienen ninguna herramienta para saberlo. O sea, no les puedo decir no, miren lo que acaban de decir. O sea, este es el momento para tirar fruta. ¿Sí? Algunos se la juegan por iterativo, otros se la juegan por recursivo. Recursivo es más difícil de entender, así que debe ser mejor. ¿Sí? Yo no me la juego por ninguno de los dos, pero solo puedo decir que mientras más mal hecho esté el recursivo, más tiempo y espacio va a consumir. Sí, pero acá saquemos el contexto en el cual un programador sea choto escribiéndolo. O sea, saquémoslo. Supongamos que el programador programa bien y el código es correcto, ¿sí? Entonces no tienen ambos la misma cantidad de comparaciones. No sé si necesariamente la palabra es comparaciones, pero es algo por donde vamos a ir viendo, ¿sí? Entonces, el tema es, ¿cuál es mejor en tiempo? Porque también eso puede ser, ¿mejor en qué? ¿Sí? A mí me gusta más uno, me gusta más el otro, ¿sí? Entonces, ahora vamos a hablar de recursos y en particular del tiempo. Entonces, ¿cómo medimos el tiempo? ¿Sí? Les pregunto a ustedes, ¿cómo mediríamos el tiempo que consume un algoritmo? Les pregunto yo, ¿qué se les ocurre? De vuelta, es el momento para tirar fruta. Tengo una diapositiva llena de fruta también, así que de cosas que suelen decirse y está perfecto. No, lo ejecutás y ves cuánto tarda. Perfecto, o sea, esa es la primera que me espero que alguien me diga. Es como, che, cronometrémoslo. Cronometrarlo no es una buena solución porque en general los programas tardan muy poco, especialmente los que vemos acá, pero tenemos el comando time en Unix. Entonces, la resta, puede ser la resta entre el tiempo final y el tiempo inicial, o sea, de que se ejecuta y desde que da el resultado. Claro, bueno, eso es lo que haríamos si lo estoy midiendo literalmente, ¿sí? Okay. Eso es una medida literal del tiempo. Yo me diría, perdón por interrumpir, pero
yo lo mediría por cantidad de iteraciones que en la práctica hace y que en la teoría debería hacer. Porque en algoritmos 1 nos enseñaron que hay funciones que puedes medir el tiempo que realizan en base a las operaciones que hacen, qué tipo de función son y cuántos variables utilizan, y entonces en base a eso el tiempo podría ser n o podría ser t de n o t de log n, cosas así. Ok, ahí ya nos estamos adelantando un poco y empiezan a mezclarse las cosas, así que vamos tranqui. Ok, voy a empezar a mencionar problemas, o sea, algunas cosas que se están mencionando, ¿sí? La primera, vamos a mi siguiente diapo, que la primera siempre es, bueno, medimos el tiempo de ejecución, ¿sí? Vamos a ver la primera. El problema es el siguiente, ¿sí? Supónganse que yo les digo que en mi computadora un algoritmo tarda 1 milisegundo. Tiro un número, ¿eh? Ok, tarda 1 milisegundo. Ok, cuando tiene 50 elementos. ¿Qué les dice eso? ¿Es rápido? ¿Es lento? Supongan, además les describo cuál es el problema. No, supongamos, mi algoritmo para obtener el máximo un arreglo es de 1 milisegundo. Tarda 1 milisegundo mi computadora. ¿Sí? Ahí depende de la compu. Ok, supónganse que yo ahora no sé programar, acabo de aprender a programar el otro día, y me estoy buscando en Stack Overflow, ¿sí? ¿Cómo consigue el máximo un arreglo? Y encuentro un algoritmo, digo, che, pero pará, ¿este es bueno o este es malo? Y leo que dice que tarda 10 segundos en obtener el máximo un arreglo de 15 elementos. Y uno dice, che, pará, qué cosa más rara, tarda un montón. O no sé, para mis estándares eso. Dice, el post está escrito en 1984. Ajá, ¿qué computadoras hay en 1984 como para entender más o menos si esto es bueno o es malo? Ajá, estamos en un problema. O sea, la temporalidad, especialmente en informática, con la evolución del hardware que hay, no me permite saber si eso es bueno o es malo. Supónganse que me dan todas las especificaciones, la RAM, la ROM, el disco estado sólido, me dan todo. ¿Cómo hago para evaluar con todas esas variables si esto es bueno o es malo? ¿Sí? A lo que quiero llegar es, la medida absoluta no me sirve. Porque solamente me sirve si estoy probando en la misma computadora 2 veces y nada más. Entonces no me sirve para transmitir ese resultado. No me sirve para comparar contra otra persona que está en la otra punta del mundo, a ver cuánto le da su algoritmo. ¿Sí? Entonces, no me sirve. Esa es la realidad. Porque lo que yo estoy diciendo ahora, cuánto me tarda, en 2 años, es un montón. Porque el hardware evoluciona muy rápido en este rubro. ¿Sí? Entonces, eso es importante considerarlo. O sea, la primera dificultad. Segundo, sumamos la cantidad de operaciones. El tema es este. ¿Cómo sumamos la cantidad de operaciones? Porque incluso en lenguajes como Go, ni que hablar que Python, ¿sí? Hay muchas operaciones que se están haciendo sin que nos demos cuenta. Yo, por ejemplo, digo, arreglo de 3 es igual a arreglo de 2 más 5. Hay muchas cosas que se están haciendo. Se está accediendo a una posición de memoria, se está leyendo lo que está en esa posición de memoria. Para acceder a esa posición de memoria, en realidad se está yendo a la primera posición, sumándole posiciones, y ahí accedo, leo lo que está ahí, le sumo lo otro, ¿sí? Y todo eso se lo asigno a una posición de... También, todas esas cosas están pasando. Entonces es muy difícil de saber realmente cuántas operaciones reales, cosas se están haciendo solamente por leer una línea de código, ¿sí? Entonces, todas esas operaciones además tienen una característica que es que, che, todo esto, no importa el tamaño de mi problema, todas tardan lo mismo, ¿sí? La otra opción sería, bueno, ya que tenemos ese problema, contemos la cantidad de código máquina. Primero y principal, eso me implica que yo no puedo evaluar mi algoritmo sin programarlo. O sea, yo debería poder saber más o menos cómo funciona el algoritmo escribiéndolo en papel, no porque se la pasen escribiendo código en papel, pero no necesito tener que esperar a compilarlo y solamente compilar esa porción de código y no otra, que nos genera un problema para saber cómo funciona. Sin contar que hay lenguajes interpretados, como puede ser el caso de Python, Julia y otros más. Entonces, eso es, de vuelta, es un problema. Y otro problema es que además tenemos el problema de que
el código máquina depende de computadora en computadora. Muchas veces es procesador en procesador, en general. En Python nos enseñaron un cosa que permite ver la ejecución del programa línea por línea. Sí, eso es un debugger, pero no tiene nada que ver con lo que estoy diciendo ahora. ¿Sí? Esto es realmente cómo se ejecuta, o sea, realmente cuánto tiempo consume. ¿Sí? Eso es una herramienta muy útil que ustedes deberían usar en esta materia. Y bueno, también lo último es, lo más importante que nos interesa también, obviamente nos interesa a nosotros saber, cuál es el algoritmo más rápido, pero también nos interesa poder buscar para un problema que yo tengo algoritmos, alternativas y decir, este es el mejor. Y por ende necesito que el otro haya presentado los resultados de una forma que yo los pueda entender. De vuelta, darme qué microprocesador estaba usando en 1994, cuánta memoria RAM tenía, si era I1, I24 o lo que fuera. Todo ese tipo de cosas no me sirven porque no me permiten cuantificar nada. ¿Sí? Entonces, por eso vamos a usar el otro criterio, que es, ¿por qué quiero medir? Quiero medir para poder comparar algoritmos, ¿sí? Quiero poder comparar dos algoritmos que resuelvan el mismo problema, para saber cuál es mejor, pero también nos interesa poder comparar dos algoritmos que resuelvan dos problemas diferentes dentro del mismo dominio. Por ejemplo, ordenar un arreglo me cuesta más que buscar un elemento en un arreglo. No estoy comparando problemas que son nada que ver. Son dos problemas que trabajan sobre el mismo dominio, en este caso, arreglos. Para poder entender entre las distintas operaciones de cosas que yo puedo hacer sobre los mismos datos, qué cuesta más y qué cuesta menos. ¿Sí? Hay que comparar como si fueran funciones. Y todo esto van a ser funciones. ¿Sí? O sea, tienen que ser cosas separadas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a terminar haciendo en vez de todas estas alternativas? Vamos a usar lo que se llaman cotas. Cotas como las que se ven en matemáticas, ¿sí? Lo que se llama notación Big O, o notación O, ¿sí? O notación O grande, ¿sí? Y ahora les pido que me sigan por un segundo. Y van a tener preguntas, pero ya se las voy a responder. La primera es la definición. Vamos a decir que TDN es el tiempo, o sea, vamos a definir que la función tiempo en función del tamaño de la entrada, n es el tamaño de la entrada de mi algoritmo. TDN representa a cuánto tiempo consume mi algoritmo. T de tiempo, ¿sí? Mi algoritmo, ¿sí? Vamos a decir que mi función es O de FDN si existen dos constantes positivas, C y N0, tales que a partir de este N0, o sea, si N es más grande, mayor o igual que N0, lo que sucede es que TDN siempre queda acotada, o sea, superiormente, por FDN por alguna constante. ¿Sí? Eso es lo que... Omega de FDN, o sea, TDN es omega de FDN, si existen dos constantes positivas, etcétera, tales que siempre mi función queda, o sea, mi tiempo queda acotado inferiormente por C de FDN. Y TDN es tita de FDN si TDN está acotado inferiormente y superiormente, si las dos, o sea, perdón, es inferiormente y superiormente, por la misma función. Y entonces es teorema del sándwich y es, bueno, esta función es esto. ¿Sí? Yo sé que en estos momentos ustedes están como, ok, ¿qué es lo que significa esto? ¿Sí? Vamos a simplificar un poco. Primero, para empezar con unos primeros pasos, todo lo que son operaciones básicas, asignar un valor a una variable, declarar una variable, sumar dos números, llamar a una función, devolver un valor, todas esas cosas que no dependen de a ver si en un arreglo tengo 5 o 10 elementos, todo eso es tiempo constante. ¿Qué quiere decir tiempo constante? Tiempo constante significa, no importa cuántos elementos tengas, esto va a tardar siempre lo mismo. Eso no significa que si yo voy y lo mido, siempre va a tardar lo mismo, porque en una computadora hay cosas pasando, hay un sistema operativo ejecutando distintos programas. Entonces, voy a tener una variación, pero la variación va a ser ínfima. ¿Sí? Entonces, a este tiempo constante lo vamos a llamar O de 1. ¿Por qué? Porque 1 es la función constante. ¿Alguien puede decir 5 no es una función constante? Sí, es cierto. Pero fíjense, ahora voy yendo un poquito a la definición. Yo digo que TDN es O de FDN. Si estoy acotado, bla, bla, bla. Si estoy acotado por C por FDN. ¿Sí? C. Supongamos que yo digo, che, una función que es constante, ¿es O de 1? Sí, porque supongamos que yo 1500 operaciones, 1500. ¿Sí? Uno diría, bueno, pero es 1500, debe ser O de 1500. No, porque yo puedo decir O de 1
¿sí? 1 por C, que es alguna constante positiva, pongámosle 10 millones. Exagero para que quede claro. O sea, esta función está acotada. Si f de n, si mi función no se comportara de forma constante, sino de forma lineal, no hay constante que yo le ponga que me la acote siempre. Eso es lo que queremos decir. Por eso esto es una cota superior. ¿Sí? Las otras dos las vamos a usar muy poco en esta materia. En la que nos vamos a centrar es en esta. Las constantes multiplicando por el mismo motivo que acabo de dar, las podemos descartar. ¿Sí? Después voy a un caso que ustedes conocen de haber visto en el secundario, ¿sí? En el cual esto tal vez les haga decir, ahora entiendo un poquito más, o eso espero. ¿Sí? Al sumar dos complejidades, nos quedamos con la mayor. ¿Por qué? Supónganse que yo tengo O de n cuadrado, ¿sí? Una función cuadrática, y una función lineal, ¿sí? O de n. Si yo, todo lo que tiene que ver con este término, con notación big O, o como lo llamamos, como en general, todo esto lo que tiene que ver con el consumo de recursos, complejidad computacional, ¿sí? Nosotros nos fijamos a medida que va aumentando el tamaño de mi problema, ¿sí? Si yo aumento mucho el tamaño de mi problema en un lugar donde tenemos una función cuadrática y una lineal, supónganse que yo tengo 1000 elementos, 1000, nada más. Es como decimos, 1000 no es mucho. Bueno, O de n, si lo ponemos en números, es 1000. Pero O de n cuadrado me quedo en 1.000.000. Entre 1.000.000 y 1.000.000 no tenemos mucho de diferencia. Estamos hablando de 0,1% de variación. Entonces, el n cuadrado se come al n. Se lo come directamente. Y ahí en adelante. ¿Sí? Por eso es que directamente decimos, bueno, no. Esto no lo vamos a tener en consideración. ¿Sí? ¿Se entiende hasta esto? Ya sé que por ahora es como muy abstracto. No estoy esperando. Pero simplemente esto que acabo de decir. Que las funciones tiempo constante son las operaciones básicas, ¿sí? Y ese tipo de cosas. Después vamos a hablar qué significa que una función sea lineal o cuadrática o lo que fuere, ¿sí? Y lo que hay que tener en cuenta es el tamaño de entrada, que nos definan cuántas operaciones. O sea, mis funciones tienen parámetros de entrada, porque si no tiene parámetros de entrada, muy probablemente sea constante, porque no hay ningún tamaño que entre, ¿sí? Siempre va a ser lo mismo. Hay cuantiosas excepciones que no entran en esta materia, así que no importa. Entonces, lo más clásico es el límite de un for, ¿sí? Eso, ahí ya empiezan a verse cosas. Entonces, ¿cuáles son las complejidades más comunes? O de 1, constante, log n, logarítmico, o de n lineal. Si les pongo el nombre en criollo y el nombre técnico, ¿sí? Lineal logarítmico o de n log n, cuadrático, cúbico, exponencial. ¿Sí? Exponencial en esta materia no vamos a ver. Cuando lleguemos a exponencial, cúbico tampoco vamos a ver, pero nos podemos llegar a topar con algo medio raro. Si llegamos a exponencial es que nos pasamos 3 pueblos. ¿Sí? En esta materia no deberíamos ver exponencial. En otras sí. Entonces, ¿cómo es que comparamos los resultados? A ver, si tenemos un algoritmo lineal y otro cuadrático, el lineal es mejor. ¿Sí? No importa si con 3 elementos el cuadrático justo lo medí, no me importa. Para 3 elementos esto no importa. O sea, no vamos a inventar una teoría de cómo comparar cosas cuando tengo 3 elementos. Tardo más en tratar de entenderlo que a mano, no sé, ordenar o lo que fuera que tengo que hacer. ¿Sí? Entonces, lo que nos importa es, si algo es lineal y otro cuadrático, listo, ya está. El lineal es mejor. No hay vuelta que darle. ¿Sí? Y bueno, esto solamente importa si hay n crecientes. Para n pequeños no me importa. Si yo les pregunto O de raíz de n versus O de log n, ¿cuál les parece que es mejor? ¿Cuál les parece? ¿Cuál saben? ¿Cuál dicen? Yo estoy convencido. Gustavo se la jugó y dice raíz de n. Alguien más que se la juegue. Joel no se la juego por completo. Tira log n con un signo de pregunta. Eso no es jugársela. Jugársela es afirmarlo. ¿Sí? Acá lo importante, recuerden, es O de log n, no es log n, es O de log n. Yo empiezo a bajar, no se los estoy diciendo mal, simplemente voy bajando líneas para que... Okay. Raíz de n porque tiende a 0. Raíz de n no tiende a 0. Estas dos funciones, las complejidades siempre van a ser funciones crecientes. Nunca van a ser funciones decrecientes.
1 sobre n. ¿Por qué? Porque si yo aumento los elementos no puede tardar menos el algoritmo. Eso no pasa en ningún algoritmo va a hacer eso. ¿Sí? Log n es mejor, log n, o sea, muchos se la juegan por log n, algunos se la juegan por raíz de n. Bueno, cuando no sabemos, cuando no estamos seguros, podemos plantear un límite. ¿Sí? Podemos decir, vamos, el límite para n tendiendo a infinito de raíz de n sobre log n. Puede ser al revés, ¿sí? Da lo mismo. ¿Qué pasa? Este es obviamente un infinito sobre infinito, ¿sí? Pero lo que importa es esto. Si este límite tiende a 0, es porque el logaritmo es más grande. Si este límite tiende a infinito, es que la raíz de n es más grande. Y si esto tiende a una constante, que no va a pasar, obviamente, porque son dos funciones diferentes, pero si esto tiende a una constante, significa que son iguales, ¿sí? Bueno, como esto es un infinito sobre infinito, planteo L'Hopital, entonces aplico la derivada, 1 sobre raíz de n, y aplico la derivada, 1 sobre n, limpio un poco, ¿sí? Y esto me queda límite de n tendiendo a infinito de raíz de n, infinito. ¿Eso qué quiere decir? Que la raíz de n es más grande que el logaritmo de n, ¿sí? Lo cual se puede ver justamente si uno lo piensa, a ver, lo que hace L'Hopital es aplicar, es ver qué onda las derivadas. Justamente lo que yo les digo es, che, fíjate, el logaritmo crece cada vez más lento. El logaritmo siempre crece, porque su derivada es siempre positiva, pero siempre es positiva, pero cada vez más chica. Entonces crece, pero cada vez menos. En cambio, raíz de n, su derivada es 1 sobre raíz de n, ¿sí? Que si bien es más chico, no es tanto más chico, porque estoy dividiendo, pero por un número que en realidad es más, ¿sí? Es más chico que el otro que está dividiendo por algo más grande. Entonces, si bien va creciendo cada vez menos, también va creciendo más, o sea, crece más, ¿sí? La derivada es más grande, básicamente, ¿sí? Esto lo hice por dos razones. La primera, y más importante, para mostrarles que todavía me acuerdo del teorema de L'Hopital. La segunda es para que vean que existe hay una metodología que vale, que esta es la metodología en realidad más correcta y más pura y probablemente la que vean en ciencias exactas, de cómo comparar dos complejidades. Ahora, nosotros no vamos a hacer eso. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos más en el secundario. Si yo tengo un n cuadrado y un n, ya sé quién es más grande. ¿Ustedes en el secundario les hacían plantear el límite? No, tengo que ver el límite, tengo que ver si este polinomio x elevado a la cuarta, a ver si x elevado a la cuarta es más grande que x elevado al cubo. ¿Quién sabría eso? Es obvio, es obvio. Bueno, esas cosas que nosotros decíamos, che, esto no es matemática, lo que me estás pidiendo que yo haga, tal, te lo hago, de onda te lo hago, pero me parece una pelotudez, ok, lo hacemos, ¿sí? Pero ya sabemos que, viendo el polinomio, ya sabes qué es lo que va arriba, si esto tiende a cero, infinito o a una constante, ¿sí? Y justamente por eso es que descartamos las complejidades más pequeñas, si tenemos una suma. Si yo tengo x cuadrado más x más raíz de x, lo que fuere, si recuerdan de esos momentos en los que les hacían hacer esas pelotudeces, ustedes recuerdan que sacaban factor común, probablemente del grado más grande, y todos los demás desaparecían, tendían a cero. Porque de vuelta, al lado del grado más grande, son nada. ¿Sí? Es el concepto llevado un poquito más a la realidad, es exactamente el mismo. ¿Sí? Llevándolo un poquito más para ese lado. Para lo único que para mí sirve que esas cosas te las repitan tanto y te las muestren para cosas obvias en el secundario es para que yo venga acá y les diga, ¿vieron eso que hicieron? Bueno, eso es una pelotudez, pero está pasando lo mismo acá. ¿Sí? Ahora me comprendo un poco más porque si yo tengo n cuadrado y n y lo sumo es n cuadrado. Lo mismo pasa si yo tengo 5n cuadrado porque de vuelta, primero, la definición de complejidad hace que yo tener 5n cuadrado, sacar el 5 puede ser esa c mágica que está en la definición. También el n cuadrado más n está en la definición, porque yo puedo acotar n cuadrado más n con 25n cuadrado y ya está. Entonces también sigue aplicando. Hasta acá. ¿Me siguen esto? ¿Sí? Ok. Bien, vamos a empezar a aplicarlo en problemas reales. O sea, vamos a poner algoritmos y vamos a tratar de calcular la complejidad. Yo tengo esta función, sumar arreglo, que recibe un arreglo y suma todos los elementos de ese arreglo. Len devuelve la longitud del arreglo. Entonces, este algoritmo es correcto, o sea, ya lo pueden ver, que inicializamos la suma en 0 y después por cada elemento le vamos sumando y sumando y sumando, ¿sí? Esto devuelve la suma. Entonces,
Esto de acá, primero, esto primero de acá es O de 1. Es la creación de una variable, la definición de una variable, una asignación. Fíjense que ya están pasando dos cosas que Go nos las simplifica en una sola. Pero son dos operaciones. Pero a nosotros, que sean dos, que sean una, es lo mismo, es O de 1, es constante. Por eso, este tipo de cosas nos simplifican el análisis. Nos dan la misma cantidad de información y nos lo hacen más fácil. ¿Sí? Porque si yo le digo O de n cuadrado más 3, y versus O de 3n cuadrado más 5, decir, qué sé yo, no sé. Estamos muy seguros de estas constantes. Muchas veces son difíciles e imposibles de conseguir. Así que nos olvidamos. Lo mismo acá. Esta operación es O de 1, porque es acceder a una posición de un arreglo. Acceder a una posición de un arreglo son operaciones constantes, porque hoy lo van a ver en la práctica, pero moverme en un arreglo es ir a una posición de memoria, sumar otra, acceder. ¿Sí? Sumar dos valores, guardarlos, todo eso son operaciones constantes, porque no dependen de un tamaño de nada. ¿Sí? Acceder a una posición de un arreglo, no importa qué tan grande el arreglo sea, siempre va a costar lo mismo. ¿Sí? Son operaciones matemáticas nada más y accede a memoria. Y todo lo que pasa acá, esto es una inicialización que se hace una sola vez, tiempo constante. Esto es una validación que se hace una sola vez, pero esta función es de tiempo constante, eso es importante. Si esta función tardara mucho, perjudicaría. Y esta operación es sumar 1, tiempo constante. ¿Sí? Sí, Alessio. Nos habían enseñado en Python que todo aquello, bueno, por ejemplo, esta función for i 2 igual 0, i menor de 2, etcétera, nos enseñaron todo aquello que fuera for i in range no sé cuánto, era de tiempo on, ya que realizaba una iteración tras otra, hasta que el valor i llegase al límite. Ok, ahora llegamos. Igual eso no necesariamente siempre es cierto. Es probable, es la primera intuición y está bien que esté esa primera intuición, pero no necesariamente es cierto. Ahora vamos a poner un ejemplo en el que no. ¿Sí? Todo esto, este O de 1 corresponde a este return suma. ¿Sí? Esto es devolver un valor, eso es tiempo constante. Lo que pasa es que esto se aplica n veces, ¿sí? N siendo el largo del arreglo. Es importante, n no existe acá. Tenemos que decir, n es el largo del arreglo. ¿Sí? Entonces, n es este valor de acá, el de arreglo. Esto se aplica n veces, ¿sí? Porque voy para todos los elementos. Entonces, si yo digo la complejidad que tengo es este O de 1 más n veces este O de 1 y todos estos, esta validación y esto acá, todo de 1, más este O de 1 al final. Este n, o sea, hacer n veces algo constante es hacer algo lineal. Porque lo puedo meter adentro de porque directamente es O de n, porque depende de n. ¿Sí? Entonces, esto, hacer O de 1 más O de n más O de 1, dijimos, lo que más importa es el coeficiente más grande, es O de n, así que descartamos. Entonces, todo esto nos queda lineal. Este ejemplo, ¿me lo entendieron? Sí, igual yo quería hacer una pregunta, Sí. no tanto del tema, sino en el for este particular. La función len, ¿la llama una sola vez o la llama en cada iteración que hace el for? La llaman cada iteración que hace el for. Ah, bueno. Por lo Gracias. cual, si len no fuera una función de tiempo constante, esto sería peor. Y sería un error que no estaría bueno. Debería yo guardarme aparte el valor antes de hacer este for, porque si no es verdad, esto me podría complicar, porque entonces es decir que toda esta ejecución, una sola, es O de 1, no sería cierto. ¿Sí? Eso es algo, no me estoy metiendo, lo estoy obviando, pero si acá tenemos llamados a funciones, bueno, dependemos de eso. Si yo tengo esto, la suma de arreglo de los primeros 10 elementos, ¿cuál es la complejidad de esto? Es el mismo código de antes, solamente que le puse esta condición, que i sea menor a 10. ¿Cuál es la complejidad de esto? Y eso lo puedes tomar O de como 10. constante de 10. Sí. Que hay dos 10. n's. ¿o Ese va no? a ser el máximo, ¿o no? A ver, o de 1, o de 10, o de n, ¿por cuál se las juegan? También pueden decir o de n cuadrado o de log n, ¿no? Y algunas cosas más raras. ¿Pero qué tiran ustedes? Pueden ser. Yo lo tomaría como de 1. Ok, José dice o de 1. El tema es que por cada vuelta lo va a estar comparando, no sería O10.
O sea, 10 veces. Bien. 10. Bueno, en realidad 9, porque, o no. No, no, son porque 10. es 0. Okay. Son 10 veces la que se ejecuta como máximo. ¿Qué pasa? 10 y O de 1 es lo mismo. O de 10, O de 1. O de 10 es O de 1. Nunca hay que escribir O de 10. Porque además, de vuelta, no podemos ajustar las constantes. Es difícil de obtener. Entonces, esto es O de 1. Esto sería O de 1 si decimos eso. ¿Sí? Sí, Joaquín. O sea, si fuera O de 55, también sería O de 1. Sí. Listo, perfecto. Siempre. Porque es una constante. Eso es lo que estamos expresando. Que este pedazo, por lo menos este pedazo de código, es de tiempo constante. ¿Sí? Ahí decimos, 10n sería O de n, también, por la misma razón. Y por la definición propia de lo que es la complejidad. ¿Sí? La notación O. Esto no es O de n, porque si yo sigo creciendo n, o sea, tal vez para los primeros elementos, bueno, sería O de n, pero a partir del 10º elemento en adelante, esto siempre tarda lo mismo. Y yo siempre veo en valores crecientes de n. Esto está acotado por una constante. Está acotado por la constante 10, por ejemplo, y por ende, como está acotado por una constante, esto es O de 1. ¿Sí? No importa que los primeros elementos puedan llegar a variar si tengo pocos, pero esto está acotado. Está acotado por una constante. Y por ende, esto es tiempo constante. Y eso en notación O se escribe como O de 1. ¿Sí? Por eso digo, hay que tener, en la gran mayoría, si yo tengo un for, qué sé yo, etcétera, muy probablemente sea lineal y ya está. Pero hay que tener cuidado a veces, ¿sí? Y en esta materia van a tener que tener varios cuidados en varios lugares, ¿sí? Entonces, vamos a este otro ejemplo, promedio 0. Lo que hace esta función es calcula el promedio calcula el promedio de los elementos y se los resta a todos los elementos. Lo que hace es llevar el promedio del arreglo a 0. Esto es algo que se hace en cosas muy avanzadas. O sea, no es un algoritmo muy avanzado, pero se usa para cosas muy avanzadas en materia de ciencia de datos. ¿Sí? Así que no es algo para que se preocupen ahora, pero esto lo que hace es obtener la suma, muy parecido como hicimos antes, y después calcula el promedio, es una operación, y después a cada elemento se lo resta. ¿Cuál es la complejidad de esto? Hay dos valores. A ver, O de 1 podemos irlo descantando porque esto claramente depende de la cantidad de elementos que tenga el arreglo, porque ya esta parte depende, ¿sí? Podemos descartarla, O de 1. O sea, no es constante esto. O sea, yo le paso, decir O de 1 significa, yo le paso un arreglo de 10 elementos, de 100 elementos, de 1000 elementos, esto tarda siempre lo mismo. Eso es lo que significa O de 1, es muy fuerte. Entonces, yo acá lo que estoy diciendo es, eso no es cierto. Ok. ¿Te da una consulta? Sí, un segundito y ahí te dejo. Entonces, acá hay dos posibilidades que pican en punta, que son que sea lineal o que sea cuadrático. Ahí se los dejo pensar un segundito. Sí, Joaquín. N, eso de suma dividido N. N sería el len Sí, de rango. sí, perdón. Sería como el máximo del... No, N es el largo del arreglo. El largo del arreglo, claro, sí, el len. me olvidé de poner len de arreglo. Sí, que en realidad es N, le estamos definiendo que es len del arreglo. Sí. Ahí después lo corrijo. Okay. Sí, y yo te tengo preguntaría otra por abajo, pero no... Perdón, eso del i, guión bajo son... Es una forma de iterar. Si no le presten demasiada importancia, Okay. lo único que importa es, porque incluso, no le presten mucha atención. Eso ya lo van a ver hoy en la práctica. Sí. No sé quién estaba hablando Sí, ahora. yo preguntaba, Sí. que dice range arreglo. ¿Te da los valores del arreglo? ¿Cada uno de los valores? Depende cómo uno lo escriba. Go se encarga de decir, te doy los índices, te doy los valores o te doy los índices y valores. Hoy después lo ven en la práctica. No se metan tanto con la sintaxis, eso lo pueden revisar después. Lo único que importa es que acá estoy obteniendo cada uno de primero obtengo los valores y los sumo, y después lo que hago es sumar y a cada elemento se los resto. Eso es lo que estoy haciendo, más allá de la sintaxis. Entonces, ¿a ustedes qué les parece que es esto? ¿O de n? ¿O de n cuadrado? ¿O de n porque no están anidados? Dice Juan Martín. Alguien que se la juegue. Karel dice O de n. ¿Quién se la juega por el pobre O de n cuadrado? Está ahí, esperando que alguien le tire. Valentino también tiró. La división es O de 1, sí, es una operación matemática, ¿sí? Sí, la división es una operación básica, ¿sí? Aníbal tiró O de n cuadrado para hacerle sentir bien a O de n cuadrado. No, esto es efectivamente O de n, ¿sí? ¿Por qué? Porque primero hacemos
o una operación O de 1. Después todo esto de acá, bueno, ya vimos, esto es O de n. ¿Sí? Después hacemos este O de 1 y después hacemos este O de n, pero vienen uno después del otro. No es que una operación O de n se hace por cada elemento. Entonces esto es O de n, ¿sí? Porque se suman 2 veces n, esto es lo mismo que tener 2n y 2n es lo mismo que O de n, ¿sí? Si estuvieran alineados sería O de n cuadrado. En la gran mayoría de los casos es muy probable, no necesariamente cierto, y hasta puede traer controversia. Ahora vamos a ver el siguiente ejemplo. Restar anteriores. Lo que hacemos es, para cada elemento le resto todos sus anteriores. Empiezo por el último, me fijo todos sus anteriores y se los resto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Por cada elemento me fijo, sumo todos los anteriores, ¿sí? Y obtengo cuál es la suma de todos los anteriores y eso se lo resto al elemento actual. Lo hago del último al primero porque si lo hago del primero al último, estoy modificando sobre el mismo arreglo y jodo a los que vienen, ¿sí? Así que lo hago del último al primero. En este caso, ¿cuál es la complejidad? Ya tenemos dos foros anidados. José dice O de n cuadrado. O sea, acá tenemos dos opciones también. O de n cuadrado u O de n, ¿sí? O de n log n no aparece acá. Para que aparezca un log n tiene que haber otras cosas, ¿sí? Ok. Varios se la juegan por O de n al cuadrado y esto es O de n cuadrado. Pero puede ser que algunos no estén muy convencidos, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá tengo n veces algo que es O de n, porque esto de acá es O de n. Esto es O de n cuadrado. Ahora, puede ser que alguno diga, che, Martín, es verdad que hay una iteración, la primera, donde este for de acá es lineal. O sea, vemos todos los elementos salvo el último, ¿sí? Pero en las últimas iteraciones veo muy pocos elementos. ¿Eso no sería O de 1, esa parte? Bueno, esa parte en particular sí sería O de 1, probablemente. Pero el tema es, bueno, empiezo con muchos y voy restando. ¿Eso no hace que sea mejor que O de n cuadrado? Bueno, la respuesta es que no. Se los voy a tratar de dar de dos formas. La primera es tratar de convencerlos con mi palabra. Mi palabra es la siguiente. Che, fíjate, para la mitad de los elementos te está costando O de n, porque O de n sobre 2 es O de n. Eso, o sea, multiplicar, dividir por una constante no cambia nada, ¿sí? Entonces, para la mitad de los elementos, mínimo te cuesta O de n sobre 2. O sea, para la mitad de los elementos te cuesta lineal. Y si ya para la mitad de los elementos ya te cuesta lineal, suma todo eso y ya te da cuadrático. Más allá de lo que pasa en la segunda mitad, ¿sí? Esa es mi forma de tratar de convencerlos por el lado de la lógica. Después se los puedo dar por el lado matemático. El lado matemático dice, yo tengo la sumatoria de i yendo de 0 hasta n. ¿Por qué hago esta sumatoria? Porque para el último elemento me cuesta, pongámosle 1 o 0. No importa, pero nos cuesta 1. Para el segundo elemento nos cuesta 2. Para el tercero, perdón. Voy a hacerlo al revés. Para el primer elemento me cuesta n. Para el otro, n-1, n-2, n-3, n-4, n-5. Estoy sumando al revés, ¿sí? Estoy yendo desde el último al primero, ¿sí? Si yo sumo todo eso, si desarrollamos la sumatoria, etcétera, esto no sé si lo ven en análisis del CBC, pero bueno, esto mínimo en proba se usa, así que ya lo verán si no lo vieron. Esto termina dando n por n-1 sobre 2. Exactamente da eso, no es que tiende a... No, da eso, no importa el valor de n, ¿sí? Si yo veo, esto es algo cuadrático, porque esto es n cuadrado menos n, todo eso dividido 2. Tengo una función cuadrática menos una función lineal, chau la función lineal. Tengo una n cuadrado sobre 2, chau el sobre 2. O de n cuadrado, ¿sí? Eso por las características de la complejidad, ¿sí? Entonces, este tiene un comportamiento cuadrático, ¿sí? Si no me creen, bánquenme que lo vamos a graficar. Lo vamos a ver en acción, ¿sí? ¿Qué significa al final de todo esta notación? Porque la notación per se es una forma de comunicar, ¿sí? Entonces, el objetivo es ese. Yo acá hice 3 gráficos. Grafiqué logaritmo de n, o sea, la función logaritmo de n, la función n y la función O de n cuadrado. Si ustedes tratan de graficarla así como estoy diciendo yo, no van a conseguir estos gráficos. ¿Por qué? Porque al lado cuadrático, lineal y logarítmico parecen una constante, ¿sí? Yo acá, ahí voy Julieta, yo acá lo que hice fue forzar las constantes de mi gráfico para que se puedan ver y apreciar las 3, porque si no, nada, estoy planchando todo. Sí, Julieta. Sí, profe, lo que yo, no termino de entender es, entonces, si a mí me dan el límite, digamos, si me dicen que i es menor a 10,
como en un caso que habías mostrado antes, ahí no sería ODN, sería O de 10. O sea, en este O de caso es 1. ODN porque vos no nos estás dando el límite. Exacto, que es la gran mayoría de los casos. ¿Sí? Yo ahí ese lo puse en adrede para decir, ojo, no todo for es así ODN. ¿Sí? En ese caso sería O de 1. ¿Sí? Voy marcando eso porque estamos diciendo eso, es constante. Porque ese 10 en realidad puede ser 15 porque si me pongo a sumar cosas. ¿Sí? Entonces, yo acá tengo estas 3 funciones graficadas, que lo único que me importa es que las puedan apreciar cómo crecen. Y a pesar de que yo las forcé para que se puedan ver y apreciar y que el cuadrado, la función cuadrática por momentos esté por debajo de las otras dos, eventualmente a la función cuadrática le gana su naturaleza de cagarlos a piñas y les gana. Como que pasa, no importa cómo haga para no sé, para generarle más poder, no sé, o como querramos, a la lineal, eventualmente la cuadrática le va a ganar. No hay nada que pueda hacer. Eventualmente le va a ganar. ¿Qué pasa? Pongamos los números, ¿sí? Supónganse que les digo 1024. 1024 es 2 a la 10. Ahora se va a quedar un poquito claro por qué digo 2 a la 10. Para que se entienda que estamos hablando de órdenes de magnitud, esto no es una boludez. Si yo digo ODN, a ver, uno nunca especializa, pero lo hago para que lo visualicemos, ¿sí? Si yo tengo 1024 elementos, ODN lo especializo, pongámosle que esto no son funciones, pero hagámoslo de cuenta. Lo especializo y me da 1024, o sea, no hay ninguna magia. Si yo especializo n al cuadrado, me da 1024, nos da 2 a la 20, incluso 2 a la 20, o sea, nos da más de 1.000.000. O sea, fíjense, pasé de 1000 a más de 1.000.000. ¿Sí? 1024 da 1.048.000, una cosa así. ¿Sí? O sea, es mucha la diferencia, no es poca, es mucha. Ahora, en cambio, ¿cuánto nos da el logaritmo en base 2, que es en general la base que termina apareciendo? De n. O sea, el logaritmo en base 2 de 1024. Nos da 10, ¿sí? Si nos da 10, nos lo recontra plancha. En la función logarítmica es muy buena. No es constante, porque fijémonos que si vamos a 2048 va a pasar a valer 11. O sea, fíjense lo mucho que tarda, o sea, tarda un montón en crecer el logaritmo en una unidad. No es constante, pero es muy buena. Solamente vamos a ver una función en la materia que sea mejor que el logaritmo y es una función, bueno, muy particular. Entonces siempre vamos a querer tener funciones logarítmicas, no siempre se va a poder, las características del problema, ¿sí? Pero bueno, por ahora vamos a estar un poquito más entre lo lineal y lo cuadrático para mostrar los ejemplos. Ya las próximas clases van a empezar a aparecer cosas logarítmicas. Entonces, esto es nada más para traerles, esto es lo que estamos queriendo decir que significan ODN, ODN cuadrado. O sea, no son simplemente, ok, simbolizo. Es realmente mucha la diferencia, ¿sí? Entonces, bueno, acá cambié un poquito de notación. Esto es lo mismo, es el mismo algoritmo, solamente que lo escribí usando range y usando slices de Go. Esto lo pueden revisar después de la clase de hoy, que van a ver esto. No había una forma, o sea, no puedo dar esto antes y al mismo tiempo no queremos acelerar la primera clase de Go para que yo no me evite alguna cosa, ¿sí? Simplemente es otra forma de escribirlo, nada más. Vamos a poner otros ejemplos. Esto se los pregunto yo directamente, porque no llegué a armar nada. Pero, ¿cuánto me cuesta buscar el máximo de un arreglo desordenado? ¿Sí? El iterativo, el que hicieron en algoritmos 1. Nada. Y es n, ¿no? Pues tenés que recorrer todo el arreglo. Bien. Esto es ODN, ¿sí? De acuerdo, no es. Yo voy bajando línea, ya sé que lo que están diciendo, o sea, entre ustedes y yo, es correcto. Para ser correcto con la terminología es ODN, ¿sí? Es ODN, bien, porque tenemos que ver todos los elementos y bla, bla. Buscar el máximo en un arreglo ordenado. Y ahí ya es binario. Así que no sé cómo contaría. La respuesta es, bueno, ahí ya están diciendo por el chat, es O de 1, es constante, porque si yo quiero el máximo en un arreglo ordenado, voy al último elemento y ya está. Sí, y listo. Es simplemente acceder. Obviamente alguien diría, pero Martín, ¿el algoritmo no es el mismo? No. A ver, si a mí me dan otro problema, lo resuelvo con las características de ese problema.
En este caso, la característica de este problema, al estar ordenado, mi función que obtiene el máximo es return arreglo de len de arreglo -1. Listo. Eso es tiempo constante, ¿sí? Bien. Eso es tiempo constante. ¿Y cuánto cuesta el algoritmo de ordenamiento por selección? El de algoritmos 1. Si lo van refrescando porque lo necesitan para el TP0. ODN. Algunos dicen ODN cuadrado, otros dicen ODN. A ver, pensemos. El algoritmo de selección lo que hace es o buscar el mínimo y manda al principio o buscar el máximo y mandar al final. Si cualquiera de las dos son lo mismo. Lo hace varias veces. Lo hace n veces. N veces a una función, llama a una función que es lineal. Si yo hago n veces algo que es lineal, es cuadrático. Y sigue la misma formulita de antes. Sí, esa es lo mismo. Ese arreglo va teniendo cada vez menos elementos, pero aplica lo mismo de antes. ¿Sí? Así que sí, el algoritmo por selección es ODN cuadrado. Algo que vamos a ver en muy pocas clases es que es imposible que pudiera ser lineal. O sea, simplemente no se puede hacer. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿No? Si alguien estaba muy convencido que era ODN, está bien. Estamos recién comenzando con esto. La vida real. Primero, esto es... son dos cuestiones. Yo les voy a contar una historia de vida, dos historias de vida diferentes, para que entiendan a qué nos referimos. Que va medio de la mano de lo que ya veníamos hablando. Yo cuando estaba haciendo mi trabajo profesional, o sea, estando ya en las últimas de la carrera, tenía que hacer un procesamiento de imágenes. ¿Sí? Para hacer ese procesamiento de imágenes, primero tenía que hacer un preprocesamiento. Como no tenía ganas, de pajero nomás, de leerme la documentación de la librería que estaba usando, me busqué en internet rápido una forma de hacer ese preprocesamiento, que eran 2 boludeces. Copié, pegué, dije, listo, ya está, no me quiero ocupar de esto. Mandé a ejecutar. Eran 60.000 imágenes de unos tamaños considerables. Ok, voy a la facultad, voy a trabajar, vuelvo, qué sé yo. Al revés, voy a trabajar, voy a la facultad, vuelvo. Sigue ejecutando. Ok, bueno, vamos a dejarlo. Esto fue el lunes. Martes. Sigue ejecutando después de toda la noche. Me voy al trabajo, voy a la facultad, vuelvo a casa, sigue. Miércoles lo mismo, jueves lo mismo. Me despierto el viernes y digo, che, no puede ser. Esto ya tardó 4 días y una noche y todavía no terminó el preprocesamiento. Imagínense que después de ahí en más tenía que hacer cosas con eso. A lo cual dije, che, esto no puede ser. Ahí me puse a leer la documentación y ahí encontré que lo que yo estaba haciendo era llamar n veces a una función que era lineal y por ende todo ese procesamiento era cuadrático. Y en cambio había una función que exactamente en la librería decía, si vos querés hacer esto, tenés que usar esta función, que ya te lo hace todo junto. Y entonces era lineal. Yo era cambiado línea de código. Cambié eso. Dije, bueno, a ver, lo mando a correr. Me fui a lavar los dientes, volví y ya había terminado. Pongámosle que en el muy peor de los casos me tardé 4 minutos en lavarme los dientes. No creo, pero pongámosle. 4 minutos versus 4 días y que no haya terminado. Esa es la diferencia de magnitud de la que estamos hablando. Y no es porque me volví capo de un momento al otro. Lo otro fue un pajero que no lo quiso leer. Claramente habría ahorrado mucho más tiempo si leía la documentación. ¿Sí? Eso es lo que quiero graficarles. O sea, esa fue mi experiencia de, claro, ODN cuadrado, obviamente, me estaba haciendo cualquiera. Eso es lo que queremos graficarles. Quiero transmitirles de, no es una boludez ver estas cosas, porque en serio pueden hacer que un trabajo que estaba 4 días sin terminar, de repente pasan a ser, no sé, 4, 2, 3 minutos, ¿no? Lo que fueran. Pero por eso es que alguien dice, pero no puedes decir que ODN-2 sea lo mismo que ODN. Sí, porque la complejidad no se fija en esas cosas. Complejidad me está hablando de 4 minutos versus 4 días. De eso me habla complejidad. Después, obvio, a ver si lo puedes tunear un poco más el algoritmo para que en vez de 4 minutos que tome 2. Buenísimo, obvio que tarde menos. Pero claramente, ahí ya estamos hilando muy fino, ¿sí? No estamos hablando de diferencia entre 4 minutos y 4 días. Es otra diferencia. No estoy diciendo con eso que no sea importante, porque incluso les vamos a hinchar un poco las pelotas con esas boludeces. Pero el otro es más importante. O sea, si no estamos en la complejidad correcta, ni siquiera, listo, ya está, no podemos hacer nada. Eso como punto número 1. Como punto número 2 es, bueno, siempre vamos a descartar algo que tenga un orden, una complejidad fea. Ahí tengo que cambiar el término, complejidad. ¿Complejidad fea? La respuesta es, en general sí.
pero no siempre. Primero, ¿qué significa que algo tenga una complejidad fea? Que algo tenga una complejidad fea depende del problema, porque hay problemas que no tengo forma de resolverlos que un algoritmo cúbico. Hay otros problemas que si alguien viene y me dice, Martín, solo lo pude resolver en ODN a las 7, yo le digo, a ver, contame un poquito cómo lo resolvés. Voy, lo publico como que lo hice yo y me gano un palo verde. O sea, si alguien viene con ese nivel de cosas. O sea, hay gente que ha querido demostrar que algo que se cree exponencial se podía resolver en ODN a la 9 y casi se gana un palo verde. O sea, para que se imaginen. O sea, hay casos que son muy, muy complejos, hay problemas muy complejos que no se ven en esta materia, de vuelta, se ven en la que viene, y hay problemas aún más complejos que ni siquiera en este par de materias se ven. ¿Sí? ¿Dónde se publica? En la página de materia, me lo mandás y yo después te mando el 10 desde Bali. Te mando el 10 en esta materia en la que viene. Entonces, ahora en serio, ¿siempre vamos a descartar una complejidad fea, pongámosle incluso para el contexto del problema? Depende. Depende porque hay veces que escribir el algoritmo más chotín tarda menos y a cambio tal vez me tarda mucho escribirlo otro. Por ejemplo, vamos a ver un algoritmo de ordenamiento que se llama Merge-Sort, aquellos que no lo hayan visto todavía, que es más rápido que selección. Ahora, selección es muy fácil de escribir. Entonces, si de repente estoy en un final en el que tengo que codear un ordenamiento donde yo sé que voy a ordenar 15 elementos como mucho, dame selección, ya está. Obviamente, si me dicen, vas a tener que ordenar 1.000.000 de elementos y no codeate Merge-Sort, porque si no vas a estar todo el tiempo que te ahorraste en no escribirlo, te lo estás perdiendo viendo cómo se ejecuta. Esa es la verdad. Entonces, por eso, hay una cuestión de criterio. En general, la respuesta es sí. Entonces, vamos a hablar un poquito de matemática, ¿sí? Voy a tratar de acelerar un poquito, porque después de esto vamos a hablar más en las próximas clases, ¿sí? Pero, esto lo vamos a pausar después, pero... Yo tengo este algoritmo, ¿sí? Es cómo obtener el máximo de forma recursiva, ¿sí? Yo tengo que escribir... Ahora, yo quiero saber cuál es la complejidad de esto. Tal vez a alguien le parece razonable decir, esto es ODN. Porque, bueno, voy reduciendo y qué sé yo. Pero tal vez para la gran mayoría de los casos va a ser obvia la respuesta. No espero que sea obvia para la gran mayoría a estos momentos, pero yo digo, en 3 semanas espero que sea un poquito más obvio cuál es la complejidad de esto. Pero la forma más analítica va a ser decir, che, definamos la ecuación de recurrencia de este algoritmo. Es decir, cómo el tiempo de esta función depende del tiempo de la función con menos elementos, ¿sí? Entonces, TDN, en este caso, es el mismo TDN que mencionaba yo antes, ¿sí? Es TDN menos 1, porque llamo con un elemento menos, más tiempo constante, porque todo lo que es llamado recursivo, perdón, todo lo que no es llamado recursivo son operaciones constantes. Este if es una operación constante, esto es constante, toda esta función de acá era constante. Acá son comparaciones, todo constante, ¿sí? Lo único que me varía acá en la situación es que yo tengo una llamada recursiva, que eso cuesta, ¿sí? Ojo, no, esto no es n factorial. N factorial sería feo, ¿sí? Entonces, supongamos que yo tengo esta ecuación de recurrencia. Este es mi caso base, o sea, mi caso base es esto. Yo cuando tengo una ecuación de recurrencia necesito el caso base, pero en general es constante. Entonces, yo quiero decir, bueno, de esto, ¿cómo llego a cuál es la complejidad? Lo desarrollo. Digo que TDN-1, aplico la misma definición, me da TDN-2 más O de 1. ¿Sí? Y esto lo reemplazo en la original. ¿Sí? O sea, reemplazo este TDN-1 con todo esto acá. Entonces nos queda que TDN es TDN-2 más 2 veces O de 1. Si yo esto lo aplico K veces, me queda TDN es igual a TDN-K más K veces O de 1. Si yo esto lo aplico n-1 veces, acá me queda TDN-1 más n-1 O de 1. Esto de acá lo tenemos acá, O de 1, y me queda O de 1 más n veces menos 1 O de 1. Esto es lo mismo, este 1 de acá lo tacho con el 1 de acá y listo. Me queda n veces O de 1 O de n. ¿Sí? Entonces, este es el mismo algoritmo que el algoritmo iterativo, el algoritmo 1, pero está escrito de forma recursiva. O sea, es el mismo algoritmo, solamente que en vez de escribirlo iterativo, lo escribimos recursivo. Sí, más allá de si empecé por el principio o el final, pero la concepción del algoritmo es la misma. Entonces, es lógico que tarde lo mismo. Es ODN en los dos casos.
Y yo sé que esto a alguno dijo, opa, me perdí acá. Estaba muy bien hasta hace 2 segundos y ahora me perdiste. Me perdiste, pero yo más o menos la venía piloteando bien hasta que aparecieron todas estas cosas. Veo Ns, Ks, Os y Ts. Y están combinadas de alguna forma. ¿Qué hacemos con esto? Bueno, segundito. Voy a ir a las conclusiones un segundito. No esperamos que esto lo tengan súper claro a estas alturas, ¿sí? Este tema nos empieza hoy. Este es el tema más importante de la materia. ¿Sí? No hay ningún... no, el tema más importante de la materia lo van a ver dentro de 3 semanas, 4, medio cuatrimestre. No. Este es el tema más importante de la materia porque este es el tema que nos va a justificar todo lo que vamos a hacer de acá en adelante. ¿Sí? Entonces, este tema empieza hoy y hasta junio nos sigue. Nos sigue de otra forma. No es que vamos a estar viendo la teoría de esto, simplemente lo vamos a aplicar. ¿Sí? Y uno de los objetivos de la materia es que ustedes puedan aprender a hacer rápidamente la complejidad de un algoritmo. No esperamos que eso pase hoy. Si pueden ver que tienen un for y dicen ODN, estamos bien. O sea, yo espero, ese es lo máximo que espero yo hoy de ustedes. Es ese el máximo. Si lo lograron entender a la perfección, listo, buenísimo. Ahora, por eso es que le digo, tranqui, o sea, si vieron esto y se sorprendieron, tranqui. En un par de clases lo vamos a volver a retomar. Les estoy mostrando cuál es la resolución analítica. Si alguien ya había visto el algoritmo y se da una idea y decía, che, esto es recontra ODN, a ver, llamás recursivamente, todo lindo, pero al final del día haces algo constante por cada elemento del arreglo, listo, entendió todo. O sea, entendió todo lo que había para entender en esta clase. Si lograron llegar a eso, no espero que ni al 10% le haya pasado, ¿eh? Pero digo, ese es lo máximo a lo que espero que a alguien le haya pasado. Entonces, veamos un segundito el restar anterior. Lo escribimos de forma recursiva. ¿Por qué? Porque me dieron ganas de hacerlo. ¿Sí? ¿Cuál va a ser la complejidad de esto? Va a seguir siendo la misma. Va a ser ODN cuadrado de todas formas. Por hacerlo, ¿sí? Podemos aplicar la misma lógica. ¿Sí? Por más que lo escriba de forma recursiva, yo puedo aplicar la misma lógica. Es más, los números son más complicados, pero terminamos llegando a la misma ecuación de n por n-1 sobre 2, básicamente. ¿Sí? Vamos a llegar a lo mismo y va a estar todo bien. Ahora, si volvemos a la versión iterativa, sí, perdón que pasé rápido lo anterior, pero la verdad es que si me sobraba tiempo y la verdad es que no me sobra, así que esto lo podemos mejorar, ¿sí? Perdón, la versión que teníamos antes se puede mejorar porque yo en vez de, para cada elemento, calculo la suma de todos los anteriores y ahí se lo resto, yo lo puedo decir, che, sumame todos los elementos, ¿sí? Y para cada vez que veas un nuevo elemento, restale eso, ¿sí? La suma es conmutativa, así que está todo bien. O sea, yo ya sumo todo previamente y le digo, ok, restame el último. En la siguiente iteración, restame el anterior. ¿Sí? Esa operación, en vez de ser de tiempo lineal, pasó a ser de tiempo constante. Entonces, la complejidad de esto es, ahora tengo esto que es constante, esto que es lineal, esto que es lineal ahora, en total todo esto es lineal. ¿Sí? Fíjense, tengo la suma anterior, es menos arreglo de i, etc. ¿Sí? Entonces, nos quedó ahora la complejidad lineal. ¿Sí? Esto de acá. O sea, se ve que esto es lineal, más o menos, como que más o menos, de vuelta. Yo no estoy esperando que la tengan hiper clara a estas alturas. Pero si ustedes ven este código más o menos cómo está indentado, incluso pueden ver un ODN acá. Más allá de lo que haga, ¿eh? Al ser el for no sería... Sí, es ODN, ¿eh? Esto es ODN. Eso es lo que yo estoy planteando. Esto es ODN, no es ODN cuadrado como era antes. Ok. Sí, porque la versión anterior era cuadrática. Entonces, la gran pregunta podría ser, che, ¿pero esto en serio es mejor? O sea, más allá de lo que yo les conté antes de la vida real, etcétera, vamos a graficarlo. Vamos a visualizarlo. Entonces, yo acá tengo un poquito de código. Y lo que vamos a hacer es ejecutarlo, todos juntos. Estoy esperando que esto se conecte, lo tuve que haber hecho antes, pero me olvidé. Ok. Ahí está conectado. Simplemente acá corro para tener la definición de las funciones. Veamos cuánto cuesta. Lo vamos a ver analógicamente, ¿sí? Todos juntos. Vamos a ver cuánto nos cuesta
Voy a poner un poquito de zoom. Ver la versión lineal con 1000 elementos. 0 segundos, dice. O sea, no llegó ni a eso. Y la versión cuadrática, 0. O sea, la verdad que a veces me da 1, pero digamos, es muy parecido. Ahora, supongamos que ponemos 10.000. O sea, 10 veces más. Bueno, este sigue siendo 0. O sea, ni siquiera llega a 1 segundo. Y este... Ajá. Este ya empieza a costar un poquito más. 5 segundos. O sea, ya se empieza a ver una diferencia. Pero alguien podría decir, Martín, qué sé yo, 0, 5 segundos. Pierdo más tiempo en Instagram. Bueno, es verdad, pero grafiquémoslo. Yo acá tengo código que grafica, código en Python, esto no es Go, no importa. Vamos a dejarlo. Esto va a estar ejecutando para 1000 elementos, para bastantes elementos, ¿sí? Para un montón de elementos, calcula cuánto tiempo le consume al lineal y cuánto tiempo le consume al cuadrático. Eso es lo que estoy haciendo. Entonces vemos que más allá de los picos, fíjense que el lineal al lado del cuadrático quedó completamente achatado. O sea, si alguien me dice esto es constante, y en este gráfico te tengo que creer. Fíjense cómo el cuadrático lo aplasta. O sea, lo aplasta me refiero a en cuánto cuesta. Esto es de vuelta para mostrar, o sea, directamente agarré, medí lo que les estoy diciendo, y el cuadrático tiene forma de cuadrático, la lineal, y en este gráfico hasta parece una constante, pero porque lo estoy graficando junto a un cuadrático, ¿sí? Esto, espero que los haya convencido un poquito más, ¿sí? Y vuelvo a mencionar las conclusiones de hace 2 segundos, que es tranqui. Como les dije, este tema no empieza ahora, terminó ahora, y bueno, en 2 semanas tenemos la evaluación de esto, ¿sí? La presentación ya está toda subida al Drive, está subida hace años en el Drive. Yo entré, no, te pregunto porque yo entré aparte en el primero que es clases, introducción a Go. Esto no es introducción a Go. Ah, está en la segunda. No, está en la parte de que dice clases teóricas. No, a ver. Está, estoy seguro. Está hace años. Yo ¿Sí? no tengo clases Sí, teóricas. está porque yo la encontré. Me pasó lo mismo que vos igual. No tenés que ir a Ok. clase, tienes que ir a otra carpeta y Sí, dice no, teórica. es un directorio que se llama clases teóricas. Ok. Hasta es probable que sea la última, porque por orden alfabético. Creo que es teóricas y quedó al final. Entonces, esto no es algo que arranca hoy y termina hoy, es algo que arranca hoy y no nos deja más. Ya la clase que viene vamos a irlo mencionando de forma un poco más casuales, cosa que se vayan empapando con estas cosas, de qué es constante, qué es lineal, etc. Y después vamos a retomar la parte más analítica dentro de unas 3 clases más o menos. ¿Sí? Así que bueno, con esto paramos la clase ahora y los dejamos descansar un segundito, que vayan a remojar el cerebro y que retomen con Go. Un segundito, voy a cortar la grabación. Profe, disculpe, aprovecho una pregunta.